Buenos días, mi nombre es Miguel Badía Costa. Estudio Administración de Empresas y estoy en la asignatura de Cultura Política. Con respecto a los aportes o impresiones que hay que enumerar con base a las tres preguntas que nos formula la actividad, la cual la primera de ellas es ¿qué se entiende por concepto de cultura? La cultura hace referencia al modo de vida de un pueblo. De la cultura se imparte sus costumbres, sus mitos, sus creencias, sus concepciones religiosas, sus imaginarios. Es decir, la cultura es la representación viva de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo. Una cultura es la representación de esa comunidad. Dando respuesta a la siguiente inquietud, la siguiente pregunta que se entiende por el concepto de política, hay un concepto simplista, que la política es el arte de gobernar, pero más que eso, la política se enmarca dentro de lo que los individuos como perciben sus autoridades, su poder, cómo ellos enmarcan todo ese concepto de autoridad de poder dentro de una misma comunidad. ¿Sí? Hace más relación a las actividades de poder y su misión. Eso dentro de un ámbito más amplio de lo que es la política. El tercer tema acerca de qué se entiende por concepto de cultura política son para mí es como los imaginarios que se construyen a través de la forma como se gobierna. Si de la cultura política hacen parte cómo vemos reflejado nosotros esa actividad política. Si la cultura política son las creencias, pensamientos, nociones de poder o cómo está conformado el Estado, pero ya dado en el tema de gobierno. Y la última pregunta a las cuales nos llevan, ¿cómo se refleja la cultura política en sus entornos? O sea, las acciones de sumisión y de autoridad dentro de mi entorno son muy escasas. O sea, yo pienso que mi entorno mira la cultura política desde un punto de vista netamente electoral, ¿verdad? Más no desde un punto de vista de acciones o actividades que yo tengo que cumplir en base a una comunidad, a un Estado, en base a una autoridad que está. Es decir, si la política es el arte de gobernar de una manera simplista, la cultura política es cómo la ciudadanía, la comunidad perciben esas acciones de autoridad, cómo se perciben esas acciones de autoridad. Y en cuanto a cómo se ve en mi entorno las relaciones de autoridad, son muy pocas. O sea, en mi entorno, por así decirlo y de una forma de pronto fea, la gente quiere hacer lo que le da la gana. O sea, las relaciones de autoridad y de cumplimiento de esa autoridad son muy pocas. Se vuelan un semáforo, no pagan impuestos, no pagan los servicios públicos, pero sí se creen con el derecho innato a reclamar dentro de ese contexto de Estado. Entonces, para mí, dentro de mi entorno, ese concepto no
no está bien arraigado dentro del imaginario de la comunidad. Es decir, hay una opción de yo reclamarle a mi autoridad más próxima, como es un alcalde, como es una juntación comunal, como es un concejal, pero yo como tal no aporto dentro de esa conjugación de una cultura política que es el yo respetar la autoridad, porque a mí el imaginario de la cultura política debe estar basado bajo un concepto de poder, ¿verdad?, a obediencia, a sumisión, es decir, el Estado me da, pero yo cumplo. Entonces en mi entorno yo veo que el Estado da, y siempre para la comunidad da poco, siempre da mínimo, pero yo como tal es poco lo que aporto dentro de esa comunidad. Bueno, esos son mis conceptos, espero que hayan estado, digamos, acorde al concepto general de las lecturas, aunque estos son tres preguntas que son muy amplias, dentro de esa amplitud se vuelven muy dinámicas, ¿sí? y muy generales. Pero bueno, la materia es muy buena, es interesante y vamos a seguirle colocando el empeño y el entusiasmo. Gracias.